La última vez estuvimos hablando o introduciendo un poco cómo el Señor, cómo Dios hizo todas las cosas, cómo hizo al hombre perfecto y le dio la oportunidad al hombre tanto de obedecerle como de desobedecerle. Les voy a pedir también a los hermanos que no activen su audio, solo la cámara, los que puedan activarla. Y estuvimos viendo cómo el hombre que Dios creó, perfectamente fue introducido al pecado, ¿no? Por medio de la tentación. Y el hombre decidió pues rebelarse contra Dios. Y eso trajo unas consecuencias, ¿no? Al hombre. Y vamos a ver un poquito más de las consecuencias del pecado en el hombre. Vamos a ver cómo este pecado inicial ha pasado a toda la humanidad. Cómo todos hemos pecado. Porque había una pregunta que hicieron la vez pasada de cómo en un mundo perfecto puede haber tanta maldad. Y a veces nosotros podemos pensar cómo es posible que por el pecado de Adán todos nosotros estemos pagando la cuenta ahora. Pero realmente si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que todos y cada uno de nosotros hemos pecado, incluso más que Adán. O sea que si hubiéramos estado en lugar de Adán en el jardín, seguramente no solamente hubiéramos comido ese fruto, sino hubiéramos destruido y arrasado el jardín, como hemos hecho con este mundo después de salir del jardín. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces comienza diciendo el autor de Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo. No vamos a hablar acerca de la ira, pero hay una razón por la que viene la ira de Dios. Dice porque los hombres son impíos. ¿Qué es impío? Que es lo contrario a la piedad, lo contrario al conocimiento de Dios, a la obediencia a Dios. O sea, el hombre es rebelde, somos rebeldes. Y el hombre en su rebeldía contra Dios procura ocultarse la verdad a sí mismo. ¿Cuál verdad? Lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho, de crear el universo, todo lo que ha hecho a favor del hombre, el hombre quiere ocultárselo a su propia conciencia. Porque como estudiamos la vez anterior, el hombre no es un animal, sino es un ser racional. Es un ser que tiene valores morales y que moralmente está sujeto a la ley de Dios. El hombre sabe que peca, los animales no saben si hacen mal, si hacen bien. El ser humano sí sabe si hace el mal o si hace el bien, es un agente moral. Ahora dice, ¿por qué los hombres quieren ocultar con injusticia la verdad? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea que el hombre sí sabe que hay Dios. En la Biblia el ateísmo no existe. Si usted busca en la Biblia, los ateos son llamados necios. Dice que el necio en su corazón dice no hay Dios, que no hay un Dios. Entonces realmente el ateísmo no existe sino en la necedad. ¿Cuál es la necedad? Que el hombre procura ocultarse a sí mismo la verdad de que Dios es el creador de todas las cosas. Porque todo lo que tiene que ver con Dios fue manifestado por Dios. Pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado a través de la creación que Él ha hecho todas las cosas y su propio carácter. Dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto aquí en persona, ¿no? Nadie se le ha aparecido Dios, Dios es espíritu, dice la Biblia. Y dice que las cosas invisibles de Dios, aquellas cosas que de Dios no podemos ver, dice su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dice que el ser humano no tiene ninguna excusa de decir que no quiere creer en Dios o que no conoce a Dios. Ninguno de nosotros tiene ninguna excusa. ¿Por qué? Porque a través de lo que Dios ha hecho, que estudiamos la vez pasada, que Dios hizo toda la creación mismo nos da testimonio de la sabiduría del Creador de todas las cosas. Es tremendo que el ser humano no crea que un motor salió de la nada. Esta tecnología que estamos usando ahora es una tecnología tremenda, diseñada por una mente inteligente, la mente del hombre. Pero cuando nosotros miramos la naturaleza tiene una complejidad aún mayor que un computador. Tú miras solamente la hoja de un árbol y miras cómo Dios diseñó las células, cómo Dios diseñó que unas hojas puedan producir energía con solo recibir luz solar, ¿no? Y nosotros vinimos miles de años después a inventar los paneles solares. Y Dios lo diseñó con plantas, ¿no? con una tecnología que a nosotros nos puede parecer inferior, pero que nosotros solamente podemos imitar. Y Dios creó pues
paneles solares que se replican a sí mismos, las plantas. Y nosotros decimos, este panel solar lo diseñó un hombre. Y miramos lo que Dios ha hecho y decimos, salió de la nada. Entonces el hombre con todos sus argumentos quiere ocultarse a sí mismo la verdad. Miren lo que dice el Salmo 8. Si lo pueden buscar, versículo 1. Sin perder ahí Romanos, porque vamos a estar volviendo a Romanos. Capítulo 1. El Salmo 8, versículo 1. Salmo 8:1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, ¿qué es gloria? Que hay una pregunta importante, que definir la palabra gloria. Hay mucha gente en las iglesias o muchas personas que piensan que gloria es una luz brillante, que eso es la gloria de Dios, una luz, una nube, un éxtasis. Pero la palabra gloria nos habla de las obras hechas. Por ejemplo, dicen que la gloria del hombre joven es su fuerza. Entonces, ¿qué es gloria? Tiene que ver con las obras que uno hace o puede hacer. Eso es gloria. Dice que Dios ha puesto su gloria en los cielos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vemos los cielos, podemos ver la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Las obras que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho en la creación. Dice el versículo 2. De la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo los cielos, dice el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Esa es la gloria de Dios, lo que Él ha hecho. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo por cuanto pasa por la senda de los mares. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este salmo nos recuerda que cuando nosotros miramos la creación, cuando el hombre mira la creación está dando testimonio de la gloria de Dios, está dando testimonio de las obras de Dios. Entonces, cuando el ser humano mira la creación a su alrededor, tiene un testigo que le está diciendo, alguien hizo estas cosas, y el que hizo estas cosas es supremamente inteligente, supremamente sabio. No puede ser un ser creado, tiene que ser Dios mismo. Entonces la naturaleza grita al hombre, da testimonio al hombre de que Dios creó todas las cosas. Les voy a leer un versículo solamente del Salmo 19. El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, como decíamos, cuando el hombre mira y medita en lo que puede ver de la creación de Dios, puede pensar e intuir sobre aquel que creó todas las cosas. Esa debería ser la reacción natural del hombre. Pero el hombre prefiere ocultar a su conciencia esa verdad. Miren lo que dice, volvamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? A través de su creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es una cosa tremenda que el ser humano, viendo en la creación, pudiendo ver que hay un Dios, el ser humano prefiere rechazarle. Y en vez de dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha creado, en vez de glorificar a Dios por sus grandes obras, el hombre se rebela contra Él. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el hombre, en su afán de ocultar a su conciencia la verdad, para no reconocer a Dios y glorificarle y darle gracias, él se pone a inventar todo tipo de teorías, ¿no? Se envanece, dice aquí, se envanecieron en sus vanos razonamientos. Entonces el hombre dijo, bueno, todo esto que está aquí, toda esta creación que yo puedo ver, esto salió
de la nada, de la absoluta nada. Esto salió de una explosión cósmica, de un chiripazo, de un multiverso que quién sabe de dónde vino, ¿no? Y luego esa nada que estalló evolucionó en nada y esa nada cobró conciencia y hoy en día somos nosotros, ¿no? Eso dicen los vanos razonamientos de los hombres, que todo salió de la nada, que todo salió de la evolución, que toda esta complejidad que vemos pudo salir del absoluto azar. Entonces el hombre se hizo necio en su propia ciencia. Lo que llamamos ciencia en gran manera a veces es necedad. Hay una ciencia que es verdadera, hay una ciencia que es real, que es válida y a la cual hacemos bien en atender, como la ciencia médica y otras, la ciencia de las matemáticas, la ciencia de la biología, son ciencias exactas, la ciencia de la química, son ciencias verdaderas. Pero hay una ciencia que parecen más filosofías y vanos pensamientos de hombres que verdaderas. Por ejemplo, la evolución es pura filosofía realmente, no hay ninguna prueba de ella. Está basada en falacias que el hombre ha inventado para ocultar la verdad. Encuentran un huesito por ahí y sacan toda una teoría de un nuevo tipo de humano, de una cadena evolutiva de la cual no hay ninguna prueba. Es muy bueno cuando podemos ver el registro fósil y ver que no se ha encontrado ningún ejemplar de algún tipo de protohombre, de algún hombre antiguo que evolucionara en el ser humano moderno. Solo encontraron un diente allá en Asia, un pedazo de cráneo allá en Francia, y de ahí sacan un montón de teorías de dónde viene el hombre, con tal de ocultar la verdad y no pensar que hay un Dios que lo creó. Miren lo que es el versículo 23. ¿A dónde lleva esta negación del hombre? ¿A dónde nos puede llevar negar la existencia de Dios y de un creador de todas las cosas? Dice, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre rechaza a Dios? Hay una frase que dice por ahí que uno se convierte en lo que uno cree, que conforme su Dios, conforme su ley. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos convertimos o tendemos a comportarnos como aquello en lo que creemos. Entonces, si yo creo que vengo de un animal, ¿cómo creen que me voy a comportar? Como un animal. Si creemos que somos animales más evolucionados, entonces matar, asesinar, violar, es solamente instintos y no tenemos ninguna responsabilidad de ello. Es lo que hoy en día piensan en los países europeos, que no hay nada, que como un criminal va a pasar años en la cárcel. Entonces tú asesinas a una persona en Europa y lo máximo que te dan son 6 años de cárcel. ¿Por qué? Porque la vida humana no tiene ningún valor. No tiene ningún valor porque al final solo somos células más evolucionadas que otras. Eso es lo que piensa el hombre. Y así el hombre se comporta, ¿no? Ponen su fe en la madre tierra, en religiones paganas. Yo cuando estuve en la India, allá hay un templo para los mosquitos. Había un templo para adorar a las ratas. Y si la rata blanca te pisaba, estabas tremendamente bendecido. Adoran las vacas. Ya pueden estar en la India muriendo de hambre y no van a matar las vacas. ¿Por qué? Porque las vacas son sagradas. Entonces cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en imagen de hombres, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, cuando el hombre no adora a Dios, aún así va a adorar a otra cosa. Hay gente que adora que su religión es la ciencia, que su religión es la evolución, que su Biblia es el libro de Darwin. Porque han rechazado a Dios, entonces adoran a otras cosas. Y el hombre también se adora a sí mismo. Hoy en día, ¿cuántas veces nos adoramos a nosotros mismos? Somos nuestro propio Dios. Buscamos satisfacer nuestros placeres. Buscamos darnos gloria y honra a nosotros mismos. Y nos ponemos a nosotros en lugar de Dios, como el fin y principio de todas las cosas. Solo yo, primero yo y después yo. Y a veces nosotros decimos, no, yo no adoro mosquitos, yo no adoro reptiles, yo no adoro estatuas, pero nos adoramos a nosotros mismos. O adoramos las cosas que tanto queremos. Este tiempo de cuarentena sirve para darnos cuenta cuántas cosas que tenemos alrededor realmente no sirven para nada. Pero cuánto tiempo nosotros estuvimos corriendo y gastando y endeudándonos para tener tantas cosas que ahora en estos momentos nos damos cuenta que no son tan necesarias, ¿no? Porque nos tratamos como si fuéramos dioses y nos damos nuestras propias ofrendas a nosotros, ¿no? Yo me merezco esto, yo me voy a comprar esto, porque yo soy como mi propio Dios. Miren lo que es el versículo 24. ¿A dónde lleva esta idolatría? ¿A dónde lleva este paganismo en nuestro corazón? Porque alguien tiene que adorar al hombre. A alguien el hombre va a dar su lealtad. O al Dios verdadero, o a los falsos ídolos y a los demonios. Versículo 24.
por lo cual también Dios los entregó. Miren esta consecuencia del pecado. Cuando nosotros no damos gracias a Dios, no reconocemos a Dios, Dios nos entrega. ¿A qué nos entrega Dios? A la inmundicia. ¿Qué inmundicia? En la concupiscencia de sus corazones. La palabra concupiscencia significa deseos desordenados. Es única la palabra concupiscencia. O sea, Dios nos entrega a los deseos de nuestro propio corazón. Es como el hombre dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Dios dice, pero esto es pecado, esto está mal. Pero el hombre dice, yo quiero hacerlo. Dios da libertad al hombre. Porque acordémonos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo libre. Libre para decidir ser fiel a Dios o para rebelarse contra Dios y experimentar las consecuencias de la rebelión. Entonces el hombre fue entregado a la inmundicia de los deseos de su propio corazón. Dice, de modo que deshonró entre sí sus propios cuerpos. Les voy a leer una porción de Mateo 15, 18. Aquí los fariseos acusaban a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos y decían que eso los contaminaba. Y Jesús respondió en Mateo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea que cuando Dios entregó al hombre a los deseos de su propio corazón, ¿cuáles son los deseos del corazón del hombre? Homicidios, adulterar, fornicar, robar, mentir, blasfemar. Esos son los deseos a los que el hombre fue entregado, los deseos de su propio corazón. Y si examinamos nuestro propio corazón, ¿cuánta inmundicia hay en él? ¿Cuántas de estas cosas que estamos leyendo no hay en nuestro corazón? El hurto, la mentira, el engaño, la fornicación. Jesús dijo, si tú ves una mujer que no es tuya, o un hombre, explicaba una mujer, y lo codicias, ¿no? De una manera sexual, no lícita porque no es tu esposa, no es tu esposo. Dice, ya has adulterado o has fornicado con aquella persona en tu corazón. ¿No? Que lo hagamos físicamente o no, no quita la intención de nuestro corazón. No es que nosotros nos volvemos malos cuando hacemos cosas malas, sino que hacemos cosas malas porque en nuestro corazón hay mal. Y cuando hacemos el mal, cuando pecamos, es solamente que estamos siguiendo los deseos que ya estaban en nuestro corazón. O sea que la maldad no es una nube negra que está flotando por ahí. La maldad no es una energía negativa. La maldad sale del corazón del hombre, ni siquiera del diablo. El diablo es malo por su propio corazón. Y nosotros somos malos no por culpa del diablo. No somos malos por culpa de Adán. Somos malos porque en nuestro corazón deseamos cosas contrarias a Dios, cosas oscuras, como lo hablamos la semana pasada. Pero aplicándolo aquí de una manera diferente, ¿qué pasaría si aquí en estas cámaras, donde está cada uno aquí mostrando su cara, se podría ver todo lo que hay en su corazón? Todas las cosas malvadas que hemos maquinado, que hemos pensado contra Dios. Sí, sí. Fueron sus propios cuerpos. Como nosotros nos convertimos en aquello que adoramos, otra cosa que nos lleva a esto es a sacrificar hasta nuestros propios hijos, ¿no? Y vemos en día que como somos dioses para nosotros mismos, esto nos lleva a sacrificar, antes sacrificaban los hijos a los dioses paganos. Hoy en día, por ejemplo, sacrificamos a nuestros propios hijos a veces en el altar del placer, en el altar del egoísmo, en la indiferencia, hasta el punto que hasta llegamos a matar a nuestros propios hijos. Es una cosa tremenda que eso podríamos pensar que es de culturas paganas, ¿no? De culturas primitivas, pero hoy en día es algo que también ocurre en medio nuestro, ¿no? La matanza de los inocentes. Antes los hombres por idolatría deshonraban sus cuerpos cometiendo toda clase de pecado sexual, adorando a sus dioses en los templos paganos, para adorar a sus dioses. Ahora el hombre, en su idolatría a sí mismo y al sexo, fornica, adultera, cae en pornografía, comete cuanta cosa depravada puede y maquina su mente. Miren que es el versículo 25 ahí en Romanos 1. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, cambiamos la verdad de Dios por las mentiras, nuestro propio engaño, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, miren, Dios dice que los entregó Dios a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces el hombre dejó a Dios, insistiendo en su rebelión de negarle y adorando a otras cosas, entregando a otras cosas su corazón. Y a todo aquello que desea, él fue entregado. Entonces miren cómo el pecado de continuo, la continua rebelión contra Dios nos lleva a pecados peores. Como aquí está describiendo la homosexualidad, dice que las mujeres pecaron con otras mujeres y los hombres con otros hombres. Pecaron contra Dios, encendiéndose, dice, en lascivia. La palabra lascivia nos habla de deseos sexuales desordenados, que no son controlados, que el hombre se deja llevar por ellos. Todo el hombre el ser humano se ha vuelto un ser tan inmoral que Dios, cuando leemos en Levíticos capítulo 18, hizo una lista de pecados sexuales que el hombre iba a cometer, ¿no? Tener relaciones con su propia suegra, con su propia mamá, con sus propios hijos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias, hombres con muertos. Y todo eso Dios ya lo estaba anticipando, porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe de qué es capaz el hombre. Y el hombre es capaz de todas estas cosas que describe la Biblia y aún de cosas peores. ¿Cuántas de nosotros mismos no hemos caído en alguna de esas categorías y pecado contra Dios? ¿No? Y sé que aquí recibieron la retribución debida a su extravío. Y entonces nos preguntamos por qué tantas enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué el SIDA? Luego, si sabemos hasta el día de hoy, y no es por algún tipo de desprecio o homofobia, hasta el día de hoy el SIDA es en su mayor cantidad entre la comunidad homosexual. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros nos dejamos llevar por los deseos desordenados, el castigo y el juicio de Dios no tarda en llegar. Podemos preguntarnos, ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué nosotros, si somos tan buenos? Pero cuando examinamos la vida de los seres humanos, cuando examinamos el desprecio con el que se trata a Dios, cuando examinamos las maldades que nos hacemos unos a los otros, el juicio de Dios no tarda en aparecer. Porque Dios, como Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios piadoso, Él no va a tolerar la maldad del hombre para siempre. Versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como el hombre no tiene en cuenta a Dios para sus decisiones, porque muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Y dicen por ahí un dicho, ¿dónde lo dejaron? Fuera de sus vidas. Dice, Dios los entregó. Miren, por tercera vez dice esta frase, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios. Miren cómo describe la Biblia el ser humano sin Dios. Un aborrecedor de Dios. O sea, alguien que desprecia a Dios. ¿Habías alguna vez pensado que tú y yo podemos ser, sin el amor correcto a Dios, aborrecedores de Dios? Así describe la Biblia al ser humano que no conoce a Dios, como alguien que lo aborrece. Pero tú preguntas a las personas si aman a Dios y mucha gente dice, sí, yo amo a Dios, mi Diosito. Pero realmente sus actos, nuestro comportamiento, nuestros pecados muestran que despreciamos a Dios. Como vivimos sin tener en cuenta a Dios, eso muestra que realmente aborrecemos a Dios. Queremos a Dios cuando hay dificultades, queremos a Dios cuando hay epidemias y pandemias, queremos a Dios cuando perdemos el trabajo. Pero en nuestro diario vivir realmente nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Lo despreciamos. No tenemos en cuenta sus mandamientos, sus leyes, la verdad, la despreciamos por no tener en cuenta a Dios. Así que somos injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Los males no los inventa el diablo, los inventa el corazón del hombre. Y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si nosotros leemos esta lista y pensamos que está hablando de otra persona, estamos equivocados, está hablando de nosotros.
de cada uno de nosotros. Tal vez no hemos pecado en todas estas cosas, en cada una de ellas, pero en alguna hemos pecado contra Dios y lo hemos despreciado. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, miren cómo describe el hombre, como suciedad, y todas nuestras justicias, las obras justas de los hombres, lo mejor que podemos hacer sin Dios, lo más hermoso que puede hacer el ser humano, su poesía más alta, su abnegación por ayudar al prójimo, más sublime, Dios la describe, miren, de esta manera, como un trapo de inmundicia, un trapo sucio. Piensen en un trapo limpio. Páselo por el río de Bogotá. Páselo por el matadero. Páselo por su casa. Páselo por el piso de la ciudad. Y va a quedar bien asqueroso. Así son nuestras obras delante de Dios. Nuestras mejores obras sin Dios son como un trapo sucio. El trapo de inmundicia era un trapo que se podía usar para cubrir a los leprosos o para el periodo de las mujeres, un trapo lleno de sangre coagulada, sangre putrefacta. Así es ante Dios la obra más sublime que tú has hecho en tu vida, que yo he hecho en mi vida, sin Dios. Una obra horrible. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestras malas intenciones, nuestra mente reprobada, nuestro corazón corrompido, corrompe todo lo que hacemos, corrompe todo lo que hagamos. Jesús dijo una vez, y también lo dijo Juan el Bautista, que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Nosotros no somos un buen árbol que da malos frutos, que peca, sino que si pecamos y caemos en estas cosas que estamos leyendo es porque somos malos árboles. Y un mal árbol, un árbol corrompido en su simiente, un árbol que está mal, que está enfermo, como lo es el hombre por su pecado, va a producir frutos amargos, frutos de inmundicia. Nuestro mayor fruto, nuestra mayor obra va a ser una manzana venenosa, que el que la probare será envenenado. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, dice el versículo 7 de Isaías 64, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. O sea, como el hombre no tiene en cuenta a Dios, como el hombre no busca a Dios, Dios ha dejado al hombre. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es un abandono, el abandono santo de Dios, cuando el hombre en su necedad, en su empeño por seguir su propio camino, que ese es el fruto del árbol de la ciencia y el bien y el mal que hablamos la vez pasada, que el hombre separado de Dios quiere decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces Dios dice, ustedes quieren ser dioses, ustedes quieren decir qué es lo bueno y qué es lo malo, los entrego a su propio corazón. Y el corazón del hombre, como sin Dios no puede llegar a ningún bien, siempre va a llevarlo al marchitarse en sus propias maldades. Para terminar, leamos el versículo 32 ahí de Romanos 1. Miren cómo se clausura todo este discurso acerca de la maldad del hombre y de su pecado. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea que el hombre en su corazón sabe que el pecado y la maldad merece el juicio justo y santo de Dios. Cuando tú miras la televisión y tú ves una injusticia, tú te indignas. Dice, ¿cómo el gobierno va a hacer eso? ¿Cómo el policía hizo eso? ¿Cómo ese criminal hizo eso? ¿Cómo ese violador violó a ese niño? Él merece la cárcel, él merece la pena de muerte. Y así es nuestro corazón. Nuestro corazón anhela la justicia. Cuando nosotros, aun siendo nosotros injustos, aun siendo pecadores, anhelamos la justicia. Y entendemos que hay personas que son dignas de muerte por su pecado. Creemos que hay un Dios en los cielos que debe juzgar a los malvados, pero no a nosotros, porque nosotros, según nuestra propia opinión, no somos malvados. Y se dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, o sea, no solamente hacemos lo mismo que criticamos y queremos que Dios juzgue a otros, sino que también se complacen con los que las practican. Tal vez tú digas, yo nunca asesiné a nadie, pero cuántas veces nos hemos deleitado viendo películas donde se asesinan personas, el héroe asesina a todos, y nosotros nos emociona viendo cómo unos matan a los otros. Pero yo nunca mataría a nadie, pero me emociono viendo cómo otros matan a otros. Me emociona ver la película Los zombies, cómo se comen los otros. Ese morbo que hay en nuestro corazón. Decimos, yo nunca he adulterado, pero ahí estamos viendo la novela donde el protagonista adultera. Pero como es el protagonista y es el papacito de la novela, entonces justificamos
que deja a su esposa porque su esposa es una malvada y se va con la otra protagonista que no es su esposa. ¿Y qué justificamos? El adulterio. Entonces nosotros no cometemos esto literalmente, pero nos gozamos viendo cómo otros lo hacen. Nos entretenemos viendo la maldad de otros. Decimos, listo, yo nunca haría tal cosa, pero vemos películas llenas de morbo, de asesinato, de homicidio, de fornicación, de adulterio. Y nos gozamos y entretenemos viendo todo aquello que Dios aborrece. Vemos canales, vemos series de televisión que Dios aborrece. Vemos películas que Dios odia. Y nos gozamos viendo el mal en ellas. Y lo justificamos. Sabiendo que si nosotros cometiéramos tales cosas mereceríamos la muerte, o la cárcel, o el juicio de Dios. Entonces, para resumir, este panorama que nos da aquí en el principio el libro de Romanos, es un panorama que parece bien desalentador, ¿no? Si creemos que hay algo bueno en nosotros, sin Dios, realmente estamos equivocados. Nuestra propia maldad, nuestro propio corazón nos condena. Porque nosotros sabemos cómo somos. Tal vez yo no sepa cómo es cada uno de ustedes no saben cómo soy yo, pero aquí cada uno sabe en cuáles de todas estas cosas que hemos leído hoy ha pecado. Pero hay una esperanza. Acordémonos que la vez pasada leíamos que Dios prometió que a través de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Pero para entender esa salvación, primero tenemos que entender lo que estamos leyendo hoy. ¿De qué necesitamos salvarnos? No necesitamos salvarnos del diablo. No necesitamos salvarnos del pecado. Necesitamos ser salvos hasta de nosotros mismos, porque todo esto que hemos leído hoy, como hemos leído aquí en Romanos, sale de nuestro propio corazón. Necesitamos ser librados de nosotros mismos. El peor enemigo del ser humano es él mismo. Su propio corazón es su más traicionero compañero, que lo acompaña a todos lados y lo lleva al abismo más profundo. Tu propio corazón te dará la puñalada por la espalda cuando dé la espalda a Dios. Entonces, estamos empezando solamente a entender primeramente de qué necesitamos ser salvos, cuál es nuestra condición como hombres, para que entonces cuando hablemos de la obra del Señor Jesucristo tengamos un cabal entendimiento de la obra que Él ha hecho a favor nuestro. Amén. Entonces vamos a orar y tenemos unos minutitos para preguntas. Damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado, a pesar de la dificultad de conectarnos todos, porque estamos aprendiendo a manejar estos equipos, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia. Gracias por lo que a través de tu palabra has hablado a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has permitido estar aquí hoy. Te pedimos tú nos permitas vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Y también tener esperanza que a pesar de nuestra maldad, tú eres un Dios bueno y perdonador que quiere librarnos de nuestros pecados. Quieres librarnos de esta miserable condición en la cual nos encontramos sin ti. Y nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.